Hola de nuevo. Hoy vengo a mostraros PhoneExploit Pro, una herramienta todo en uno diseñada para explotar dispositivos Android de forma remota. Esta herramienta está escrita en Python y se basa en el ADB y Metasploit para obtener el control del dispositivo, con lo que se pueden realizar una amplia gama de acciones en el dispositivo comprometido. PhoneExploit Pro es una buena herramienta para las auditorías y pentesting de dispositivos Android y comprobar la seguridad de esos dispositivos. Antes de seguir, recordaros de que este vídeo es puramente educativo y que todos los equipos aquí mostrados son de mi propiedad y bajo mi control. Para que PhoneExploit Pro pueda poder tener acceso a los dispositivos Android conectados, tienen que estar dentro de la misma red y tener activadas las opciones de desarrollador, la depuración USB conectada y, lo más importante, el puerto ADB TCP 5555 abierto. Veamos cómo funciona. Estos son los tres teléfonos que voy a usar para la práctica, ¿vale? Los tres tienen las opciones de desarrollador activadas y la depuración USB también activada, ¿vale? Lo único que estos dos no tienen el puerto TCP 5555 ADB abierto, pero este de aquí sí, ¿vale? Este tiene el puerto TCP 5555 abierto. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es abrir nuestro Kali Linux e instalar la herramienta PhoneExploit Pro, ¿vale? Entonces, vamos a abrir una terminal primero, ¿vale? Dejamos aquí, me voy a poner como root, mejor, para hacerlo todo sin poner luego sudo. A mí me gusta hacerlo así, ¿vale? Y ahora vamos a ir al GitHub de PhoneExploit Pro para descargárnoslo y ver qué necesitamos para la instalación de esta herramienta, ¿vale? Entonces vamos aquí en búsqueda, perdón, aquí en búsqueda ponemos PhoneExploit Pro. Vale, y es este de aquí. Le damos y vamos a ver exactamente qué es lo que necesita. Vale, bajamos un poquito para abajo. Aquí te habla de lo que es el PhoneExploit con Metasploit, integrado el Metasploit, todo lo que hace, ¿vale? La versión 1, la versión, todas las actualizaciones. Y estos son lo que necesita para poderse instalar. Python 3, que Kali Linux por defecto ya lo trae. El ADB, que es lo que tenemos que instalar, que es el Android Debug Bright, ¿vale? Que es la SDK Platform Tools. El Metasploit viene por defecto también instalado en Kali Linux, no necesitamos hacer nada. Necesitamos instalar Scrappy, ¿vale? Que esto es una herramienta para poder ver la pantalla del Android aquí en Kali. Y Nmap. Nmap tampoco necesitamos instalar porque ya viene instalado por defecto en Kali Linux, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos, pues clonar el repositorio, ponernos en la herramienta y ejecutarlo, ¿vale? Pero antes de hacer todo esto, vamos a instalar primero el ADB y luego el Scrappy, ¿vale? Pues entonces, para instalar el ADB, pues nos ponemos aquí y escribimos apt install ADB y automáticamente no le instalará, ¿vale? Nos dice que va a usar el espacio, le decimos que sí y esperamos a que se instale, ¿vale? Esto no tarda nada y ya está instalado. Vale, ahora tenemos que instalar el Scrappy. ¿Cómo vamos a instalar el Scrappy? Pues el Scrappy pues es tan fácil como le damos aquí y nos va directamente al GitHub de Scrappy, ¿vale? Y aquí te viene cómo se instala. ¿Ves? Es para ver la pantalla del iPhone en lo que es un Debian o lo que es en Linux, ¿vale? Bajamos un poquito para acá, todos los requisitos, ¿vale? Aquí están lo que son las instrucciones para Linux, Windows y Mac. Le damos a Linux, ¿vale? De aquí bajamos un poquito y aquí es lo que nos dice. Si damos apt install Scrappy, no nos la va a instalar, ¿vale? Tenemos que instalar primeramente todo esto. Aquí Debian, Ubuntu, ¿vale? Necesitamos instalar esto de aquí, ¿vale? Entonces lo que hacemos es copiarlo, ¿vale? Hacemos copiar y nos vamos aquí y le pegamos, ¿vale? Y una vez que le damos a esta y ya directamente se instalará lo que realmente necesite, ¿vale? Entonces le damos a sí
Y una vez instalado, esto a lo mejor tarda un poquito. Esperamos. Vale, ya está instalado. Y ahora vemos qué es lo que necesita. Nada más que instalar lo que es clonar el repositorio y hacer una instalación. Pues nada, pues cogemos, clonamos el repositorio de Scrappy, control C, vamos aquí, lo pegamos, ¿vale? Le damos enter, lo clona, nos ponemos dentro del Scrappy, cd Scrappy, y hacemos, como dice aquí, un install release. Pues le damos a punto slab install release.sh. Le damos enter y se instala el Scrappy. Esto tardará un poquito también, no mucho. Esperamos y ya está, ¿vale? Ya está instalado el Scrappy, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues volvemos al GitHub del PhoneExploit, ¿vale? Volvemos hacia atrás, ya tenemos instalado el ADB y el Scrappy. Y ahora tenemos que instalar la herramienta de PhoneExploit Pro, ¿vale? Le damos aquí y clonamos el repositorio. Le voy a dar aquí, a copiar, lo copio, voy aquí, le digo gclone y pego el repositorio, ¿vale? Le doy enter y ya está listo, ¿vale? Ahora me pongo dentro del repositorio, dentro de la herramienta que hemos clonado, ¿vale? PhoneExploit Pro, le damos enter y directamente ya escribimos Python 3 phoneexploit.py. Le damos enter y automáticamente ya tenemos la herramienta instalada. Ven aquí, voy a poner esto un poquito más grande que se vea. Así, vale. Vale, ya a salir y la voy a ver para que se vea mejor lo que es el logo, ¿vale? Aquí tienes lo que es el menú, darle a 0 para salir, salgo y vuelvo a ejecutarla, perdón. Python 3, PhoneExploit, vale, y ya está, ¿vale? Vemos que ya aparece todo correctamente. Depende del tamaño de la terminal, aparecerá un poco descolocado todo. Y aquí tenemos todas las opciones que tiene esta herramienta, ¿vale? Conectar un teléfono, enlistar los teléfonos conectados, desconectarlos, escanear la red para ver qué teléfonos o dispositivos Android encontramos, mostrar la pantalla y el control del teléfono, conseguir digamos una captura de pantalla, una grabación, bajarlos. Prácticamente casi todo se puede hacer con esta herramienta, ¿vale? Si pulsamos N, podemos tener todavía más opciones. Ahí creo que son 33. Aquí si pulsamos otra vez N, que es la próxima, tenemos 45, ¿vale? 45 formas de hacer de conseguir cosas de un teléfono Android. Grabar del micro, escucharlo, prácticamente casi de todo, ¿vale? Conseguir todos los contactos, las llamadas, desbloquear la unidad, ¿vale? Yo le voy a dar para volver hacia atrás es la P, lo tenéis aquí, Previous Page, ¿vale? Le damos a B, volvemos a la página anterior, si volvemos otra vez, volvemos otra vez a la página principal, ¿vale? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es conectar el PhoneExploit Pro a la misma red donde probablemente estén los teléfonos Android conectados. Yo los voy a conectar a una red Wi-Fi que yo tengo aquí, ¿vale? Los voy a conectar a esta red Wi-Fi, ¿vale? Que los teléfonos Android que tengo están conectados a la misma red Wi-Fi, ¿vale? Voy a poner la contraseña de la red Wi-Fi. A ver si me acuerdo.
Le digo conectar. Esperamos. A ver si está conectado. Y está conectado. Lo que voy a hacer va a ser desconectar si tenéis las dos conexiones puestas, tanto la de cable de la máquina virtual como la wifi que yo acabo de conectar, mejor desconectar la de cable, si no se va a hacer un lío, ¿vale? Le digo desconectar la de cable y automáticamente me salta la wifi, se queda solo la wifi, ¿vale? De la otra manera estaría la wifi y la de cable, entonces mejor solamente la de la wifi, ¿vale? Entonces ya estoy conectado a esta wifi, farmacia 24 horas. Los teléfonos Android que tengo, los tres, también están conectadas a esta red wifi, ¿vale? Bien, una vez que tenemos los tres teléfonos conectados a la misma wifi que el Phone Exploit, ¿vale? Lo que vamos a hacer es listar qué redes, o sea, qué teléfonos están disponibles dentro de la red. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en la selección le decimos que el 4, vamos Enter y nos va a listar los teléfonos que están conectados. La 2, la 3 y la 4, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser, voy a probar a ver qué me dice de la 102, la 103 y la 104. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues le tenemos que decir que conecte a un teléfono, ¿vale? El 1. Entonces le decimos el 1 y nos va a decir que metamos la dirección IP. Entonces le decimos, esto solamente nos va a escanear, teléfonos que tengan el sistema operativo Android o cualquier otro, una tablet o cualquier una televisión que tenga Android. Nos va a escanear todo lo que tenga dispositivos Android, solo Android, ¿eh? Entonces, 168.200.104. A ver qué nos dice de este teléfono o terminal. Vale, y me dice que no se puede conectar porque el puerto 555, este teléfono no lo tiene abierto, ¿vale? Pues ahora nos vamos a ir al 103, 192.168.200.103. A ver qué nos dice. Enter. Me dice que no hay nada conectado. Seguramente esta dirección IP sea de una de las anteriores pruebas que haya hecho yo, ¿vale? Entonces me voy al otro, al 102, 192.168. Uy, perdón, tengo que poner primero el 1. Vale, y aquí, claro, no he puesto el 1, por eso me da que invalida selección. Entonces ahora sí es donde no tenemos que poner 192.168.200, a ver qué nos dice, 103, doy Enter. Vale, es el otro teléfono y me dice que no, que no tiene el puerto 555 abierto, ¿vale? Y ahora voy a probar con la 102, ¿vale? Le doy al 1, ¿vale? 192.168.200.102. Le doy Enter y me dice que este sí, que este tiene el puerto 555 abierto y está conectado ya. Ya tenemos el Phone Exploit conectado a esta dirección IP, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer ya una vez conectado? Pues voy a limpiar la pantalla para ver las opciones y puedo ver todo esto de aquí. Vale, pues entonces, primero que voy a hacer, voy a ver la pantalla del teléfono. Pues voy a ver el 5, le doy el 5, le doy Enter. Me pregunta que qué tipo de pantalla quiero, si la mejor calidad, baja calidad, con el 1, con el de fútbol, vale. Le doy Enter, empieza el scrape a funcionar y aquí está el teléfono, ¿vale? Y el teléfono podemos manejarlo como si estuviéramos con él, ¿vale? Podemos hacer todo lo que queramos con el teléfono, dar ajustes, ir a la cámara, cualquier cosa que podamos hacer con el teléfono. Podemos manejarlo desde cualquier sitio, ¿vale? Podemos hacer, ¿vale? Entonces voy a salir de este, ya veis cómo funciona y ahora voy a hacer otra opción. Por ejemplo, voy a hacer una captura de pantalla, ¿no? Por ejemplo, sí, una captura de pantalla del 6. Le digo al 6, le digo que me haga una captura de pantalla, me dice que donde la quiero guardar, le digo Enter por defecto y ya me ha hecho una captura de pantalla. Me dice que si quiere ver el file, le digo que sí, que me lo abra. Vale, esperamos un poco y ahora me lo abre, ¿lo veis? Aquí está, la captura de pantalla del teléfono.
¿vale? Esto lo podemos cerrar, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué más opciones podemos hacer. Podemos hacer un montón de cosas con esto, ¿eh? O sea, es increíble. Podemos, por ejemplo, ver también bajar, correr una aplicación, instalar una aplicación, listar las aplicaciones instaladas. Le voy a poner el 13 a ver qué me lista del teléfono este. Que si las terceras partes o todos los pájaros. Pues le voy a poner el 1 solamente. ¿Vale? Y aquí me dice lo que tengo instalado. ¿Vale? El BusyBoss, el NetHunter, el RootCheck, el CSExploit, Metaxploit, bueno, todo lo que tiene instalado este teléfono de terceras partes. No solo lo de, si queréis todos los paquetes, pues metéis los, ¿vale? Decimos el 99 y vamos a ver, vamos a pasar a la otra página. Si hacemos el 15, el Hack Device, usando Metaxploit, prácticamente vas a tener las mismas opciones que sin hackear la unidad. Porque lo que hace la 15 es instalarte una APK dentro del teléfono para luego poder hacer todo esto que estoy haciendo sin tener que instalarle ninguna aplicación, ¿vale? Entonces le doy N y, por ejemplo, voy a mandarle que me liste las fotos que tiene de la cámara, por ejemplo, la 20, ¿vale? He hecho unas cuantas fotos para ver que si me las captura, le digo 20, le digo que Enter, defecte, ¿vale? Está capturándolas. Como veis, está bajándose todas las capturas de las fotos del teléfono, ¿vale? Y cuando esté, tiene un 48%, cuando esté me las bajará aquí en PhoneExploit Pro Download Files. Ahora vamos para verlas. Podemos también darle play a un vídeo, grabar pantalla, grabar el micro también del teléfono. A ver si termina. Tampoco tengo muchas. A ver, vamos. Vale, ya está. Entonces me voy aquí a carpeta. Me voy a donde está. Hay instalado aquí el PhoneExploit dentro de Scrappy. Vale, aquí y aquí en Download Files. Aquí tenemos. Vale, aquí están las de la cámara. Y estas son las fotos que yo tengo hechas que hice. Vale, que soy yo. Aquí haciendo las pruebas para que veáis cómo he conseguido acceder. Vale. Pues ya habéis visto la función que tiene esta aplicación. Luego también tiene otra función muy importante que podemos ver las conexiones, por ejemplo, pues si yo me voy aquí y voy a Sodan, escribo Sodan, vamos al navegador, Sodan, ¿vale? Si buscamos aquí dispositivos Android que sean vulnerables, pues tendremos que poner Android Debug Bright. Le doy Enter. Y aquí tenemos los dispositivos con Android Debug Bright ADB instalado, con el puerto 555 abierto. Vale, como veis aquí, por ejemplo, este me dice que la autenticación es requerida. Estos no son... no podemos acceder a ellos. Por ejemplo, este, en teoría, podríamos acceder a él, ¿vale? Aquí tenemos la dirección IP, ¿vale? Este no. Este yo creo que sí podríamos acceder a él, ¿vale? Este no y este podríamos acceder a él. Vamos a probar alguno de estos, por ejemplo, vamos a ver si funciona con estos. A ver, por ejemplo, voy a probar este que tiene, vale, esta dirección IP 102.160.68. Le doy control C, me voy aquí a PhoneExploit, le digo el 1, conectar a una device, pego la dirección IP, le doy Enter, a ver qué me dice. Vale, que está conectado, como me decía con el mío. Pues voy a conseguir, a ver si me da hacer una captura de pantalla. Le digo que el 6, a ver qué me dice.
salvando en .file. Vamos a ver que quiere abrir el file, le voy a decir que sí, que me lo abra, a ver qué ha capturado. Y no me ha capturado nada, está la pantalla en negro, ha capturado directamente nada. Puede ser que esté bloqueado ese dispositivo Android, ¿vale? Pues así podemos probar con todos esos que hemos visto ahí en Sodan. Son dispositivos vulnerables que están en internet, no hacemos ningún daño, ¿vale? O sea que si están ahí en Sodan podemos investigar, ¿vale? Pues hasta aquí esta herramienta. Ya habéis visto que es una herramienta bastante buena en el sentido de que podemos hacer pentesting a nuestros dispositivos Android para saber si tienen el puerto 555 abierto y si lo tienen, pues poder hacer con él todo este tipo de opciones que podemos disponer de esta aplicación. También podemos, como yo digo, abrir el puerto para que probéis vuestros teléfonos. ¿Cómo se hace eso? Pues abrimos una terminal, escribimos, ahora yo no tengo ningún teléfono enchufado al ordenador, pero tenéis que enchufar vuestro Android al ordenador, escribís adb device, ¿vale? Le dais enter, ¿vale? Y aquí os aparecerá, a mí ya me aparece la que yo tengo con el puerto abierto, que es el con el que hemos estado haciendo las pruebas, pero a vosotros aparecerá vuestro teléfono conectado. Entonces, para abrir el puerto solamente tenéis que poner adb tcp ip 555, ¿vale? Le dais a enter y se abrirá el puerto de ese teléfono que tengáis conectado al ordenador, ¿vale? Que la habréis enchufado previamente para poderle abrir el puerto. Recordar que siempre tiene que tener las opciones de desarrollador activadas y la depuración USB activada, ¿vale? Como habéis visto y comprobado, esta herramienta simplifica mucho las pruebas de pentesting en dispositivos Android y podemos comprobar rápidamente la seguridad de estos dispositivos. Además, PhoneXploit Pro funciona como un completo kit de herramientas ADB. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle un like para poder seguir haciendo vídeos como este. Y suscríbete, activa la campana y nos vemos en el siguiente vídeo.